Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Y esa es la palabra clave, reflexión. Es lo que nos falta hoy día para encaminarnos y centrarnos porque vivimos como a la estampida, ¿verdad? Cada día que amanece salimos pitando y ya no paramos hasta la noche y eso nos impide pensar, reflexionar y meditar en nuestros caminos como la Biblia dice, porque hay que preguntar por las sendas antiguas. Mm. Bueno, ya sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 de FM Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. El programa está respaldado por la Fraternidad de Pastores de Málaga, la FRAPAN, y por CESMA, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga. Un servidor, Juan Carlos Segovia, como consejero de medios de comunicación, te acompaña y la producción y la realización del programa corre a cargo de Iglesias del Monte Proyecto Vida, un oasis de Dios para vivir, porque la verdad es que esta vida es un desierto, necesitamos esos lugares aislados donde podamos descansar, tener paz y un poquito de sosiego en un mundo tan irritante y frustrante. Bueno, pues hoy estoy contento porque por fin he conseguido una entrevista con una persona que llevo muchos años queriendo decir, la vida de esta mujer tiene que ser muy interesante, pero siempre está muy ocupada. Ella es una mujer que trabaja como pastora en Valladolid. Bueno, os la voy a presentar, ella es Kim. Kim, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros nos conocimos hace por lo menos 20 años, ¿no? Pues sí, hace muchos años, sí. Cuando yo no era ni pastor. Ha sido un retiro, ¿verdad? Efectivamente, fue en un retiro Sí, espiritual y sí. allí te conocimos y tú diste las palabras, la enseñanza del retiro, me encantó. Y bueno, y me diste una palabra de parte de Dios entonces. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Me dijiste que iba a hacer algo conmigo porque me tomaba las cosas del Señor en serio. Ah, muy bien. Mira, pues ahí andas, gracias a Dios. Aquí andamos más o menos en el camino. Así que, bueno, tú eres de Corea del Sur. Sí, soy de Corea del Sur, sí. Lo cual a mí me crea unas expectativas tremendas porque tengo unas ganas de saber cómo se vive en Corea del Sur, cómo se vive ya no el Evangelio, sino cómo juegan los niños en la calle, cómo se hace todo. Entonces queremos conocerte y que nos cuentes de tu vida, de tu historia, ¿no? Tú naces en Corea del Sur. ¿En qué familia viniste al mundo? ¿Eran cristianos ya o qué se vivía en tu casa? No, no, mi familia no practicaba ninguna religión. Mi padre era del Corea del Norte. Es que con 18 años él se quedó pues arreglando algunos papeles en Seúl y justo ese momento pues cerró las paralelas, ¿no? La frontera. Entonces mi padre se quedó de repente un día al otro como huérfano solo, sin poder contactar pues bajo ninguna manera con su familia. Así que somos una familia muy pequeña porque mi madre también solo tiene una hermana y nada, que no teníamos pues ningún, creo que creencia, ningún tipo de religión que practicaba en mi casa. Y yo nací, yo soy la generación de posguerra, Ajá. entonces conozco la pobreza y conozco cómo es, ¿no? Cómo deja la guerra pues a un país. Y así que yo he crecido en medio de pobreza, la gente desesperada. eh, en aquel tiempo había muchos drogadictos y porque no había esperanza ninguna, porque no había trabajo, todo era ceniza, tierra, pues cemento, y entonces había mucha gente sin esperanza, sin salida. Y ahí donde pues yo nací, crecí, y ahí justamente, aunque yo conocí al Señor más tarde, pero yo creo que en esa época donde empezó el Señor traer un avivamiento espiritual en Corea, Ujú. porque era una nación, estaba muy necesitada. Ajá, qué interesante lo que estás contando. Entonces, tu madre sí es de Corea del Sur, pero Sí, tu padre es de Corea del Norte. sí, Y entonces, en aquel entonces, antes de que se cerrara la frontera, ¿era un solo país? claro, antes de el año 1953 y termina para la guerra porque todavía la guerra no está terminada.
Es Ajá. un parón que han hecho, así que puede estallar cualquier momento porque ha hecho un parón, no es frontera, sino una paralela 38 Ajá. y así fue. Y pues, así Y que yo no conozco la familia de parte de mi padre. ajá. Oye, ¿te contaba tu padre cosas de Corea del Norte? ¿Es muy distinto a Corea del Sur? No, tenemos mismo, es que es mismo pueblo, mismo Claro. idioma, mismo costumbre, misma cultura. Mi padre pues sí contaba su infancia, su familia. Mira, lo curioso es que mi padre cuando iba a morir nos dejó la dirección de su casa Ujú. y diciendo, si un día que y abriera la frontera, iros a buscar a tu familia. Pero hasta el día de hoy, pues no Mm. hemos podido. A ver si Dios nos permite un día poder ir a ese lugar, aunque no sé cómo vamos a reconocer la familia de mi padre que nunca lo hemos conocido. Claro, claro, es verdad. Entonces, antes de que se cerrara la frontera, ¿ya estaban en guerra Corea del Norte y Corea del Sur? Sí, en 1950, el 25 de junio, estalló la guerra. Era un Ah, domingo, en la madrugada pues no hubo invasión de parte de Corea del Norte y pues así ahí donde estalló la guerra. Así que es una guerra de durante 3 años, guerra civil, ujú. que duró 3 años y pues ya sabes que unos años atrás hemos sido declarados como independiente de colonia de Japón y Ajá. entonces pues que como país la verdad que ya arrastraba mucha pobreza, mucho malestar. Era uno de los países, mi nivel más bajo de economía, entonces, en todo el mundo. Madre mía. Yo he escuchado y he leído libros de Jon Guichot Sí, que hablaban del rencor que él sentía por Japón, sí, por toda la humillación que sufrió el pueblo coreano por las invasiones japonesas, ¿no? sí, Y ahí ha habido muchísimas guerras. Las guerras que nada más que trae mal, ¿eh? Pobreza, destrucción. sí, Es terrible. Entonces tú sí, naciste en ese ambiente posbélico donde ha habido una gran guerra y la posguerra dicen que es peor que la guerra. Mi madre vivió la sí, posguerra en España y se mm, pasaba un hambre tremenda, ¿no? claro, claro. Es que, pues eso, prácticamente no había qué comer. Y Claro. entonces, y yo en mi clase había los niños de orfanatos, porque entonces me acuerdo que habían algunos orfanatos, funcionaba por los misioneros americanos. Ah, Imagínate, yo tenía mis padres, más o menos, pues que comida no faltaba. Sin embargo, los niños de orfanato llevaban mejor ropa que nosotros, porque los misioneros americanos que lo traían desde norte de América, ¿no? Que Estados Unidos, la ropa donada por la iglesia, supongo que pues sería por la iglesia, pero que llevaba la ropa pues mucho mejor que nosotros, ellos comían mejor que nosotros, los ujú. que teníamos los padres, así que yo creo que, y ahí también ha hecho algo realmente bueno para los niños de aquella época. Sí, sí. De todas maneras, los niños viven la guerra y la posguerra de otra manera a los adultos, ¿no? Tú Mm. como niña jugarías en la calle. ¿Cómo se vivía esa niñez, esa infancia ahí en Corea? ¿Cómo lo vivíais? Mira, pues nosotros estábamos, claro, en Corea ya no había ningún tipo de estructura y nada de esto, sino que era todo tierra, campo destruido. Entonces íbamos de las calles y de vez en cuando encontraba esas bombas que se habían caído, pero no se habían, Estallado, no habían claro, explotado. estallado. Entonces, bomba entera. Y luego las balas. Los niños, sin saber qué era, lo que encontraba, entonces daba golpe con las piedras y estallaba, pues morían los niños. Yo sé que he visto, pues no, varias veces así, una bala, pues una bomba estallando y sobre todo, pues muchos niños viviendo en la calle
era fácil de ver los niños, algunos niños sin brazos, sin piernas. La verdad que mi infancia, podemos decir que era feliz porque vivíamos en la calle, pero la situación no era nada fácil, nada Ujú. fácil. Sí, sí, sí. ¿Y tus padres cómo llevaban todo esto? Ellos, dentro de la casa había paz, estaba todo bien. ¿Cuántos hermanos sois? Mira, somos cuatro. Soy la primera, tengo dos hermanas y un hermano, ¿no? Entonces somos cuatro. Nada, mi padre trabajaba como traductor de inglés en pues, base americana. Ah, Entonces, pues, más o menos nosotros teníamos cubierto nuestra necesidad porque mi padre tenía un trabajo y además, pues, que traían cosas que les sobraba allí en el comedor de los americanos, los soldados americanos. Entonces, cosas que no comían los demás, que nosotros podíamos probar esas comidas enlatadas. Y bien, el ambiente bien, porque para mi padre, pues somos la familia, pues la única familia que le quedaba para él. claro. Entonces tenía mucho cuidado, quería invertir la educación. Mira, cuando yo tenía 5 años, 6 años, mi padre me daba una monedita para que fuera a escuela dominical de una iglesia diciendo, en la iglesia no vas a aprender nada malo, así que vete a la iglesia. Eso que mis padres no eran creyentes, así Ajá. que yo me acuerdo eso. ¿Y a qué iglesia iba? ¿Una cerca de tu casa? Porque con qué edad era eso? Yo tenía creo que 6 años. eh, es una iglesia típica esa de techo así de triángulo, eso. Y había única iglesia en mi barrio. Pero durante el día usaba como guardería, como primaria. Ajá. Entonces yo me iba durante el día allí, claro, por la tarde usaba, era la iglesia como para el culto pues, de la reunión de las iglesias. Y entonces, pues mi padre pues decía eso, que vete a la iglesia el domingo porque allí no vas a aprender nada malo. Ujú. Y me daba incluso una monedita para que yo llevara como ofrenda para, Qué para bueno. escuela dominical, sí. Pero ellos no iban, ¿no? Ellos Ellos, no iban, no iban, no, bueno, ellos no pues iban. tenía que tener confianza porque dejar a una niña de 6 años, ir a un lugar que no conocían, tenían que tener confianza. Seguramente, a lo mejor trabajando con americanos de Sí. traductor, se hablaría del evangelio allí, quizá, y habría un ambiente que le haría a él. eh, ¿Y el pastor era coreano o era americano? Sí, 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 no, el pastor era coreano y yo me acuerdo que los maestros de escuela dominical, habían varios jóvenes, ¿no? Y a mí me tocaba una chica, así que eso es lo que me acuerdo, nos hacían memorizar algunos versículos. Luego lo bueno es que muchos niños del barrio iban a la iglesia el domingo porque después de clase te daba algo de comer. Ah, Y entonces, claro, muchos iban por la comida, no por en sí, claro. pues, ¿no? Escuela dominical o la enseñanza. Así que, pues, que esta era la situación. Yo me acuerdo una Navidad que organizamos algo, seguramente que era el culto de Navidad, y la iglesia estaba llena, llena, llena de gente, pero claro, que había comida. Claro. Imagínate. Claro, claro, claro. Bueno, mira, somos pescadores de hombre. El pescador tiene que echar el gancho, ¿no? Si no, Pues sí. ¿cómo van a ir los peces? Qué bueno. Entonces tú empezaste a conocer el Evangelio a través de la iglesia. ¿Y cuándo fue tu conversión? Porque una cosa es que tú vayas, una niña que Mm. va, que sus padres le dejan, ahí te encontrarías con otros niños y te gustaba lo que escuchaba, pero ¿cuándo sentiste tú ese toque del Espíritu Santo y se produjo esa conversión genuina? Mira, yo creo que cuando tenía 5 o 6 años, cuando iba a la iglesia, yo creo que no tenía, yo creo que ningún sentido no era consciente de por qué iba. Y entonces, en esa época, el evangelio, la palabra, a mí aparentemente no me ha hecho nada, porque iba por ir. Y era como una clase más de guardería que iba durante el día, ¿no? Pero yo me conocí al Señor con 17 años porque entonces
usaba mucho, no sé si tú te acuerdas, el cassette. Sí, 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 El claro. cassette que grababa la predicación usaba como, pues, ¿no? El método de evangelismo. Sí, sí, sí. Y entonces, no sé cómo, y había en mi casa un cassette. Yo nunca he puesto un cassette para escuchar y así sin más. Pero una noche, cuando vi ese cassette, puse en el cassette de mi habitación, empecé a escuchar. Era un culto grabado y Ajá. empecé a escuchar y me gustó, entonces pues que escuché hasta el final. Después de la predicación, no sabía que ni siquiera una predicación, después de que ese hombre pues no terminaba de hablar, dijo una cosa y dijo, mira, todos los que estáis escuchando este mensaje, si quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador, que se levante si estás aquí en la iglesia o estás delante de un cassette, el lugar donde esté, te levantes si quieres, pues no, repite conmigo, yo levanté delante de un cassette para aceptar al Señor haciendo la oración. Así que yo me convertí delante de un cassette. Bueno, mira, Marcos Witt dice que se convirtió en el baño, o sea que aquí cada uno se convierte donde puede. Qué bien. Escúchame, y bueno, 17 años, ya había habido una década en Sí, la iglesia, y en el colegio, ¿tú qué querías ser de mayor en aquella época? Porque ya uno con esa adolescencia ya empieza a pensar qué voy a hacer con mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que tú sí. pensabas? Yo ya cuando pues que deja de ir a guardería, ya no pise más la iglesia porque ya iba a un colegio normal. eh, y mi padre siempre me decía que a él le gustaba que yo fuera la juez. Ah, Y entonces pues yo me aspiraba por allí. Y la verdad que en Corea el sistema educativo es muy fuerte. Yo me iba, pues salía a 5 de la mañana hasta 12 de la noche, no llegaba a casa. Era pero pues un estudio, otro estudio, después de colegio íbamos a academia, después de academia íbamos a clase particular y esto algo que, aunque los padres no tenían que comer, pero en Corea los padres invierten mucho por la educación de sus hijos, ¿no? qué Y a veces barbaridad. eso, claro, los chicos pues que pierden la vida de infancia, juventud, porque no tienen ni tiempo para jugar, Qué 5 de la barbaridad. mañana, desde 5 de la mañana hasta 12 de la noche, no se hace nada. Es- Entonces, pues Son 18, 19 sí, horas. sí, sí, Si ni un, hasta el día de hoy, si ni hasta un el día de hoy, ministro, si ni un ministro trabaja tanto. no, ¡Qué hasta el barbaridad! día de hoy. Madre mía, qué cosa. Y eso no trae problemas? ¿No crea Sí, tensión en los niños tener claro, ese estresante horario? sí, claro. Y en nuestra época, pues que pensábamos que era así, entonces vivíamos como aceptábamos la vida normal y tampoco habían otra cosa, ¿no? Pero desde hace unos 20 años, 15 años hasta el día de hoy, mira, tristemente hay un suicidio muy alto en los adolescentes porque y no es que se estresen por el estudio, sino que si no sacan 10 como que no sirvo. Y esto hace muy estresante, ¿no? No, es que no te sirve sacar nueves, ¡Qué barbaridad! no te sirve sacar sobresaliente. Si no sacas 10 es que como que tú eres un perdedor. Entonces, esto hace mucho daño en la vida de los adolescentes, en la vida de la infancia, ¿no? Y espero que eso vaya cambiando, pero Sí, sí. Yo estoy escuchando de Japón, en sí, concreto, que hay una enfermedad psicológica donde los niños se encierran en su cuarto y no mm, quieren salir para nada, se ya, enclaustran. Y no sé si es debido a esa presión tan grande en la que al final rompen con todo el sistema, se cierran en su casa y le tienen que meter la comida hasta por debajo de la puerta. No mm, quieren ni ver a los padres y hay cada vez más, más casos de esto. mm, Y claro, los extremos siempre son malos, o bien claro. la falta de estudio, o bien esa presión. Pues, entonces tú vivías en esa tesitura, ¿no? Yo me imagino que con el Señor
todo se lleva mejor, ¿no? Pues sí, sí, pero es que, ¿sabes una cosa? Es que aunque yo he convertido, como ha sido a través de escuchar un cassette, Ujú, no tenía nadie que me llevara a una iglesia, porque yo a mi alrededor no había ningún creyente cristiano. claro. Entonces, hasta desde ese día de conversión hasta incorporarme a una iglesia, creo que hubo unos 2 años, pues lapsos, ¿no? Pero gracias a Dios, alguien había dejado una Biblia en mi casa por Ajá. medio de un evangelismo, no sé, Sí, alguien sí, vino sí. y dejó una Biblia. Yo empecé a leer la Biblia. Durante esos 2 años, creo que el Señor me ha sostenido mi fe por la lectura de la palabra y después de 2 años sí que pues no hubo alguien que me llevó a una iglesia y donde empecé a ya pues tener la vida de la comunidad. Ajá. Durante esos 2 años estaba estudiando ya en la facultad, estaba estudiando a final. Lo de jueza, Sí, ¿qué pasó con lo de jueza? sí, 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 no, al final pues escogí la carrera de matemática. Te fuiste al otro lado, King. Sí, porque para mí lo que es literatura, el idioma, pues que es mi debilidad, que no, que no. Para mí, pues mejor nota que he sacado era física, matemática, ciencia, pero nada de literatura, eso. Pues a mí era Así al que revés. imagínate cuánto me cuesta aprender el español. Madre mía, yo al revés, yo ni la física ni las matemáticas no las podía ni ver. Y yo me iba para el otro lado. Que bueno. Tú me dijiste una vez algo, y corrígeme si me equivoco, que Dios, cuando tú te convertiste, te usó en evangelismo. ¿Es así? O más bien que tú eras muy retraída para hablar con la gente, eras muy reservada, y sin embargo, cuando conociste al Señor, el Señor como que rompió algo ahí y tú pudiste acercarte a la gente para hablarle del Señor. Eso me lo contaste hace 20 años en aquel Sí, retiro. sí, sí. Sí, yo era una persona muy cerrada, muy introvertida. Por eso tenía un carácter, no sé, ni siquiera yo escuchaba la música, no porque era creyente, sino que a mí no me llamaba nada de pues, ¿no? De estilo de vida. Eh, Siempre en casa, encerrado en mi habitación. Los vecinos creían que yo era muda porque no hablaba con nadie. Ah, Y una vez, pues conociendo al Señor, ya pues no, la vida en el Señor, con la iglesia, aunque al principio me dio mucho miedo entrar a una iglesia porque había demasiada gente, esto para mí era un shock. A ver, ¿yo qué hago entre tanta gente? Pero sí, después de un tiempo, y el Señor me dio valor de salir a la calle, al parque, para poder hablar con la gente. Eh, y en ese momento de compartir la palabra o orar por alguien, la verdad que mi persona de eso introvertida, tímida, cerrada, desaparecía. ajá. Y así poco a poco el Señor, la verdad que me ha cambiado mi persona, ¿no? Gloria a Dios. Lo que Dios no puede hacer, ¿verdad? Yo era de los que en clase nunca levantaba la mano porque me daba vergüenza, pensaba que iba a decir una tontería. Ya, Y yo nunca, nunca he dicho nada y ahora estoy hablando desde un púlpito. O sea, ya ves. eso nada más lo hace el Señor. Ay, sí, sí, solo Dios puede hacer eso. Bueno, ¿y a qué iglesia fuiste? Porque tú estás trabajando como pastora y misionera de la iglesia de Yonggi Shaw, ¿no? La Sí, del Yo oído del Evangelio completo. sí, sí, sí. ¿Y esa era la iglesia donde te llevaron o era otra? La primera vez que fui a una iglesia era una iglesia metodista que estaba al lado de mi casa. También era una iglesia grande, una iglesia pues avivada, una iglesia donde pues no que estaba con poder del Espíritu Santo, creían también el poder del Espíritu Santo. Es que yo cuando conocí a una iglesia, conocí como una iglesia pentecostal, aunque Ujú. era metodista. De allí, en cosa de un mes, no sé cómo, la verdad no me acuerdo, y empecé a ir a la iglesia de Pastor Cho, que estaba también cerca de mi casa.
Y ahí donde pues empecé a realmente pues no crecer la vida espiritual. Yo he leído, tengo ahí, si ves en mi biblioteca, ahí hay unos cuantos libros de Cho, que Sí, antes era Paul y ahora es David, ¿no? sí, Bueno, ahora está con el Señor, no sé cómo se llamará sí. ahora, Dios le habrá puesto un nombre nuevo. Pero él dice que había siempre unas colas tremendas en la puerta para entrar al culto. Y que una vez él se camufló como un miembro y se puso en la cola porque él no entendía por qué la gente esperaba tanto en la puerta para entrar en Mm, el culto nevando en invierno con gran frío. Y entonces él le pregunta a uno que estaba delante, disculpe, ¿por qué espera usted 2 horas para entrar a la iglesia? Dice, se nota que usted no ha venido nunca a esta iglesia, ¿no? Le mm, contestó, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué es lo que se vive allí o se vive por lo que la iglesia de Cho es tan sí. famosa y la gente iba porque aguantar 2 horas de cola hoy día, porque hay tráfico en la carretera, ya no vamos a la iglesia, pero 2 horas en fila, ¿qué es lo que se vive allí o viviste tú para seguir en esa iglesia? Mira, creo que el pastor Cho, eh, hay un hombre, un escritor que ha comparado con un hombre empresario no creyente y con la vida de Cho, porque para él el estilo de vida era lo mismo, ¿no? Simplemente uno era dedicado a economía, otro era, pues, ¿no? De espiritual. Y entonces él sacó la conclusión de que Cho pudo tener éxito como un hombre CEO, y comparaba CEO, ¿no? Con hombre, pues, empresario, porque él supo entender la sociedad de la época. Y entonces yo creo que él siempre nos ha dicho, una vez ya yo soy y siendo pues ministro de la iglesia de Yoido, siempre nos dice, vuestra predicación tiene que ser nivel de, pues no, cuarto de primaria. Y así los van a entender todos, los que tienen más, pues no altos, menos, pues altos, eh, van a entender todo. La predicación debe ser predicado para que todo el mundo lo entienda. Luego, él entendió la situación de sociedad y la necesidad de la sociedad. Entonces, él pudo dar ese vacío que tenía la gente a través de su enseñanza, ¿no? Porque como te he dicho, él empezó su ministerio justo pues cuando estaba estallado la guerra. Y entonces él sabía la necesidad que había, sabía que era un pueblo oprimido, sabía que era un pueblo sin esperanza, sabía que era un pueblo, aunque tú quisieras salir adelante, es un país, no tiene recursos naturales, no hay ni carbón. Es un país el tamaño de Castilla-León, Qué barbaridad. pequeño. Pequeño. Es un país y que la mayoría que no tenían la cultura, que no conocían su idioma, porque hemos estado durante muchos años bajo colonia de China, de allí, colonia de Japón, muy oprimido un pueblo. Entonces, él sabía llegar a esa necesidad. Su predicación era la esperanza. Con Dios se puede. Con Dios uno sí que puede salir adelante. Entonces, y esa esperanza a un pueblo que vivía completamente oprimido, sin esperanza, creo que hizo un clic para que el pueblo reaccionara. Ajá. Y ahí donde empezó a llenar la iglesia, luego él era pues el promovedor del poder de Espíritu Santo, ¿no? Que ha Ujú. sido atacado como que ha sido un hereje, una secta, porque hablaba en lengua, pues importancia del bautismo del Espíritu Santo, entonces toda la iglesia era una locura. Cuando yo entré a la iglesia, ¿esto qué pasa a esta gente, no? Que veía gente loca, Muy, pero muy yo creo expresiva, que ¿no? Muy sí, expresiva, ¿no? A la sí, hora sí, de sí, orar, sí, ¿no? ¿Y sí, pero ocurrían milagros allí sí, en... sí, sí, sí. Ocurrían milagros y sanidades
la verdad que, además era una iglesia, es una iglesia todavía, que 24 horas está abierta el local de la iglesia, donde si uno quiere ir, se va a orar. Teníamos todos los días, desde 10 de la noche hasta 5 de la mañana, la vigilia, la oración, la administración, la palabra. 5 de la mañana empezaba el culto de, pues, no, madrugada, la oración de madrugada, y así. Y entonces yo creo que la oración y luego un mensaje esperanzador a un pueblo sin esperanza ha hecho traer un avivamiento. Sí, sí, ha transformado el país, la Mm, verdad. sí, Y yo lo que me quedo sorprendido es de que había 6 cultos los domingos, no sé si ahora, y todos los predicaba él. Yo digo, si yo predico 2 veces y estoy agotado por la noche, digo, ¿cómo se puede predicar tanto? No, es increíble, yo no lo comprendo. sí. Hay 7 cultos. Siete. 7 cultos Cuando los escribió, domingos. cuando escribió ese libro eran 6. 6 cultos, sí. Ahora hay 7 cultos. Madre. Sí, en principio lo predicó él. Yo no sé cómo, tampoco entiendo, la verdad, que habrá el Señor renovando cada día, cada momento la fuerza, pero ya dejo de predicar todos los cultos. Él predicaba 3 cultos Ujú. de los domingos, luego otros 4, pues no, compartían otros pastores que estaban pastoreando juntamente con él, sí. ¿Y tú a qué hora ibas? ¿A qué culto ibas? De Yo, los, yo de me los iba, 7 no, yo me iba a las 9, culto de las 9 de la mañana. de la mañana, y luego, claro, empezaba 7, 9, 11, 1, y así hasta las 9 de la noche, y entonces yo me iba a 9 de la mañana, luego eh, la gente que venía, la iglesia que viene, muchos de ellos se quedan hasta la noche. O sea, van uniendo un culto con otro. No, 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 porque hay actividades, hay departamentos de misiones en diferentes ángulos. Misiones para zona de agricultura, misiones de peluquería, misiones de academia, misiones de zona de pesca, misiones de prisión, hospital. Entonces, hay departamento de misiones. Ujú. Entonces, cada uno se incorporaba a un departamento donde quería ser parte de esta misión. Entonces, después de su culto, cada uno se iba a otra sala que era departamento de cada uno, y ahí donde tenían pues tiempo de oración. Si son de misiones de peluquería, entonces ellos iban al pueblo para cortar el pelo de los Ajá. ancianos, ayudar, pues, ¿no? Evangelizar a una iglesia de ahí, pues, de un pueblo perdido, para que, y así el pastor, pues, recibiera apoyo. Entonces, cada uno tenía su participación en la iglesia. ¿Y tú a cuál ibas, Kim? Yo, ¿A qué grupo de yo iba misiones? de los niños, Ah, de los de niños. academia, sí, Ah, vale, vale. sí, sí. Entonces, ¿ibais a algún sitio, enseñáis a los niños, hacíais cosas para los niños en algunos Sí, lugares? sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. Entonces, todos los que quisieran podían participar, no solamente ir al culto y sentar y escuchar, sino que, mira, hay familias que llegan a las 9 de la mañana y tienen culto juntos. Claro, los niños van a su clase, el matrimonio están juntos, luego, pues después del culto, el marido va a departamento de misiones de hombre, o la mujer va a peluquería Bueno, o danza, la pero música. y con Luego tanta 5 de gente, la tarde nos quedamos en la puerta de la iglesia para regresar a casa. pero con tanta gente, ¿cómo se aclara uno dónde está mi mujer, dónde está mi niño? Porque si es aquí y somos 100 No. y no encuentre uno a nadie, pues Una cuando vez hay... en la iglesia se olvida la familia. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y bueno, ¿y tú no te era apabullante una mujer que estaba, una niña acostumbrada a su casa, está cerrada? De repente es que no vas a una iglesia normal, te vas a la mayor mega iglesia que ha tenido la iglesia nunca. ¿No te perdías allí? ¿No te resultaba
terrorífico aquello. Sí, sí, sí. A mí el primer día que cuando entré a esa iglesia, casi me doy la vuelta y salgo porque era demasiada gente. No es que solamente había mucha gente, sino que el ambiente para mí era una locura. Y la gente aplaudiendo, ¿no? Dando palmas para de alabanza y oraciones. Todo esto para mí era un choque muy fuerte. Claro. Y luego, en cuanto por ser una iglesia tan grande, la verdad, si ahora voy, todavía me pierdo dentro de la iglesia. Qué bueno. Oye, ¿y tus padres no se animaron más adelante a ir No, contigo? sí, 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 mira, cuando yo me convertí, por supuesto, estuve orando por la salvación de mis padres, mi familia. Eh, pues después de unos años, mi padre se enfermó de cáncer y que ha sido un cáncer bastante ya avanzada. Los médicos ni siquiera querían hacer nada. Y ahí donde yo estaba orando y pues por el deseo de familia, los médicos pues intentaron por lo menos hacer algo, una intervención, ¿no? Y le abrieron, pero ya estaba demasiado y que nada, que no, que cerraron. Yo me acuerdo que mi padre pues no había cerrado, no es que era un grapas punto, sino que con un alámbrico ya habían hecho así, como que esto no tiene esperanza. Y allí en el hospital yo estaba con mi padre y justo entró un hombre, eh, yo creo que era un hombre, un obrero de una iglesia que estaba evangelizando en el hospital. Yo no conocía a este hombre y entra por la habitación y le dice a mi padre, le pregunta, Señor, ¿usted quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador? Y mi padre dice que sí. Mira, y ese momento me he sentido un poco, digo, ¿esto qué es? Y yo estoy 7 años orando a mi padre y nunca quiso saber nada. Ahora viene un desconocido, le pregunta y dice que sí, ¿esto qué pasa, no? Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces él acepta al Señor y los médicos pues le manda a casa para que terminara su vida en casa. Claro. Mira, pero gracias a Dios, Dios había añadido 7 años de vida. Anda. Al Siete final años estuvo de 7 vida, años. ¿Oraron en sí. la iglesia por él? No, sí, claro que sí, pues la iglesia oraron por él, pero él, pues el Señor regaló 7 años de vida, por su salud empezó a ir a una iglesia cercana de mi casa Ah, qué bueno. y estuvo allí pues limpiando el local, con su pastor visitando, pues no, así pues ayudando un poquito. Durante 7 años una vida sana, porque Ajá. no sufrió ningún dolor, Ujú. pero pues sí, 7 años ¿Y son... con qué edad se lo llevó el Señor? Que mi padre murió con 59 años, Ah, era joven. muy joven, Sí, 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 muy sí, sí. joven. Y Ujú. entonces yo estaba aquí en Valladolid. ¿Tú ya estabas aquí cuando Sí, él yo estaba en falleció? Valladolid, Mm, llevaba 3 años aquí en Valladolid ujú. como misionera. Bueno, bueno, tu madre también empezó a ir a la iglesia, ¿no? Sí, 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 sí. Así que pues que a la raíz de mi padre, luego vino mi madre también al Señor, mis hermanos. eh, Qué bien, qué bien. Oye, y cuéntanos un poquito de tu, tu crecimiento espiritual allí en la iglesia de Yoido, ¿no? Porque bueno, con tanta gente, allí hay facilidad para promocionar, para seguir subiendo, porque ¿cómo se forma? Allí hay muchas células, ¿no? Aquello es enorme, ¿no? sí, ¿Vosotros durante la semana os veíais en casa, en tu casa o en casa de otra persona? el funcionamiento de la iglesia es que por ser una iglesia tan grande, como hay todas las, pues no clase de personas, sobre todo por el trabajo, hay gente que trabaja los domingos, necesariamente tienen que trabajar los domingos, bomberos, policías, Ujú. conductores, autobuses, todo eso. Entonces para ellos tienen un culto el lunes, porque suele descansar. Mm, Entonces la iglesia tiene cultos para todos aquellos quieren. Así que casi todos los días hay cultos, los miércoles la oración, eh,
para discapacitados los sábados, facilitar para que no estén cruzando Con con toda la tanta gente. gente, ¿no? Y luego, por supuesto, está dividido por zona. Entonces, cada zona hay un pastor que están visitando durante el día, pues, y así. Y luego de allí, debajo de ese pastor, ya viene coordinador de la célula. Son quien pues también supervisan, ayudan a los líderes de la célula. Ujú. Luego líderes de la célula quienes están ocupando a pues su gente, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que hay escuela bíblica, hay formación de nuevos creyentes, allí pues claro, por ser una iglesia tan grande, tú te vas a un culto de 9, todos los domingos vas misma hora, pero eso no quiere decir que vas a sentar a alguien conocida. Cada vez que te sientas en el banco Claro, son gente desconocida. claro. Y, Entonces, por ejemplo, tú tenías tu turno, tú podías ir al culto que quisieras y repetir. ¿Puedes sí, hacerlo? Y sí, pero te recomendaba que no lo hiciera, porque para que claro, dejaras hay sitio a gente que otro. está en la cola, Claro, claro, claro. entonces, sí. Y así que pues así fue. Entonces, hay sistemas de estudio bíblicos, luego te cuidan, y hay también pues no que los pastores también, pues que de alguna manera te orientan tu vida Claro. espiritual. eh, Eso es, pero yo creo que sobre todas las cosas, todos los días del culto de la vigilia, ahí donde daban estudios bíblicos durante 1 hora y luego pues 2 horas de oración, ministración, y los pastores obreros oraban, ministraban por todos los asistentes de la iglesia, del culto. Luego hay otro tiempo de predicación y así que sí que había esa, esa base de Ujú. estudio bíblico, ¿no? Bueno, y una pregunta que se harán todos nuestros oyentes. Bueno, ¿y qué hace una coreana en España? Porque si habrá trabajo, además tú no sabías español, ¿no? Entonces, ¿no? No. Yo vine aquí no porque quise, ¿eh? Yo Te nunca, obligaron. yo nunca había pensado mi vida como misionera, pastora, nada. Esto no estaba en mi mente. Ujú. Sí que es verdad que yo, pues, que estaba súper enamorada e ilusionada por haber conocido a Jesús y soy consciente de que Dios ha cambiado la manera 180 grados de mi vida, de mi persona. No cambiaría por nada por eso, pero en mi mente nunca hubo eso de querer servir al Señor la manera así público. Ujú. Ni pastores, ni siquiera maestra de escuela dominical, imagínate. Y un día, desde la iglesia hubo una llamada a mi casa, me dice que era 7 de la mañana, un domingo. Me dice, a las 9 tienes que estar aquí en la oficina de misiones. Yo ¿qué tengo que estar en la oficina de misiones? Pero sabes una cosa, desde mi casa para ir a la iglesia entonces, que por la salud de mi padre hemos cambiado la casa, tardaba 2 horas para ir a la iglesia. Así que si 7 de la mañana me llama, tengo que estar a las 9, no tenía ni tiempo para pensar por qué, para qué. Tenía que Claro. salir ya corriendo. Y salí y llegué a la iglesia, me llevaron aquí, digo, ¿qué pasa esto? Y habían varias personas conmigo, digo, yo desconocía a esta gente. De repente, eh, al culto de la 11, nos hacen subir al púlpito y digo, ¿yo qué hago yo allí? Y ahí donde había, pues, estaban ordenando los misioneros de envíos. Digo, ¿yo qué hago aquí? Pero sin decirte nada, sin No, explicarte no me han nada. dicho nada, no me han dicho nada. Cuando recibí el certificado de envío, que estaba puesto,
a España. Pues vamos a tener que hacerlo aquí en España, oye, porque alguno no quiere trabajar ni con espátula, vaya. Lo vamos a poner así, te va. ¿Y a ti qué te pasó? ¿Se te cayó el mundo encima cuando te dijeron te vas para España? Sí, claro, pero sabes una cosa, es que Dios es Dios, Dios conoce cada uno de nosotros como somos, ¿no? Entonces, como Dios me conoce tan bien, hasta el día de hoy, cuando tengo que tomar una decisión importante, Ujú. Dios nunca me da tiempo para pensar. Porque si Dios me diera el tiempo para pensar, yo siempre respondería no, No. claro. Y Va. entonces no me da el tiempo para pensar y siempre es el momento, el para mañana, ya está. Entonces yo creo que si Dios me hubiera dado tiempo para ser misionera y encima venir aquí en España a Valladolid, yo Nunca hubieras no habría venido. venido, no habría Claro, venido, si no. yo llego a saberlo, cuando te invité la primera vez al programa, te hubiera dicho, mañana grabamos. Pues sí, Pero no sabía esto. Bueno, así bueno. que pues sí. Y entonces, pum, haces las maletas por cierto, ¿tú trabajabas allí en algo? ¿En algún sitio en Corea? Sí, yo estaba, entonces estaba empezando a trabajar una editorial donde estaba corrigiendo los libros Ah, que estaban editando, ¿no? mm. Entonces iba a trabajar, ya estaba, llevaba un mes, cosas de así, trabajando, Vamos, pero pues todo lo nada, opuesto a las matemáticas, ¿no? ¿No te salió nada de matemáticas? no, no. Y ya ves que, entonces digo, ¿que esto qué es? Y luego, claro, tenía que pedir el visado para venir a España. Claro. Y desde la misión me acompaña para pedir a la embajada española de Seúl y me dice, mira, este visado suele de tardar entre 3 y 6 meses. Y entonces digo, pues me salgo cuando quiera, porque yo No tengo me da prisa. igual, ¿no? A mí me da igual, porque es que a mí todavía no tenía, creo que he hecho la idea de la vida misionera, porque Hombre, es que es yo me una muero. cosa A mí si me dicen de la noche a la mañana, desconocida. me tengo que ir, dejar a mi familia, dejar mi trabajo, pero ¿por qué? Es que un español no haría eso, ¿eh? No, es que es una vida desconocida por completo, eso hace otras, yo no. Entonces, la verdad que no estaba yo consciente aún Ujú. pidiendo el visado. Pero ¿sabes qué pasa? Presenté el visado para solicité el visado y me decía como mínimo 3 meses o 6 meses, pero no tenía garantía de que eso pues no saliera, Y tú, señor, que no salga, que no salga, que no me den el visado. que ¿Esa ni era me tu ha dado el oración? tiempo de orar. Cuando ya estaba regresando de la embajada a la iglesia, llamaron a la iglesia diciendo el visado ya había salido. Qué barbaridad. Y Anda, que era de entonces el Dios. mismo día recibí el visado y claro, la misión decía, tienes visado y tienes pues todo, entonces, ¿qué esperas? Y así que no tenía tiempo ni para pensarlo. Yo, claro, era tan inconsciente o desconocía la vida misionera, hice una maletita pequeñita, me vine, eso fue todo. Así que Bueno, no, y aquí había algo o alguien que te esperara? no, aquí no conocía a nadie. O sea, te envían y Sí, te sí, dan sí, provisión sí, económica para que tú puedas instalarte, me sí, imagino, ¿no? sí, 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 Es que sí. estoy perplejo, vaya, estoy todavía que no me lo creo. Si tú lo Tenía, dices, sí, 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 la iglesia pues no sostiene a los misioneros y aquí había un matrimonio coreano por causa de un accidente, pues, vida-muerte y había conocido al Señor y por no tener una iglesia, ellos se reunían a través de un vídeo del culto de iglesia de Cho, iglesia de Yoido. Y ajá, entonces quizás esto ha sido una conexión. claro. Y pues vine aquí, pues que conocí a ellos, tenían un pequeño local que había 3 personas que estaba reuniendo todos los domingos ante una pantalla de televisión y pues no, puesto un vídeo de culto grabado. Ajá. Claro, yo no sabía qué hacer y entonces pues diga, ya que estoy ahí, aquí en Valladolid voy a ayudar a ellos
Y así empecé mi vida aquí en Valladolid. Escúchame, me estoy acordando mientras hablas, me estoy riendo porque conocía a un matrimonio de Corea del Sur, él se llama Juan Park y la mujer no recuerdo, muy amables, y resulta que ellos no son de la iglesia de hecho, son de otra iglesia. Pues lo envían de misionero a Argentina. Mm. Y él me explicaba, tú imagínate yo, que no me acercaba a nadie, y eso de rozar a alguien y tal, y ahora llego a Argentina y me abrazan, me besan, besan a mi mujer, dice, nosotros parecía que nos estaban abusando de nosotros, era horrible, Sí. era horrible el contacto, ya poco a poco me fui acostumbrando y tal, pero fue un choque cultural tremendo que dice mi mujer estaba ruborizada, parecía que la estaban atracando en plena calle. ¿Y a ti qué te supuso ese cambio cultural? Porque, hombre, yo no sé, supongo que en Valladolid será como aquí, aquí abrazamos, achuchamos, besamos, allí a lo mejor menos, pero también se da, ¿no? Pues sí, 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 claro que sí, es un choque muy fuerte, ¿no? Que algo que pues, tú nunca has vivido. Y eso de abrazarle, besarle, dar un beso, y esto ni siquiera hacemos con nuestros padres. Ah, ¿no? Nunca hay, no, no. Entonces, ese choque con gente desconocida, el dar un beso, eso es algo, Muy algo fuerte. que choca mucho. Pero Claro. aquí en Valladolid, la gente, lo que a mí me acuerdo más es que, claro, entonces aquella época, el año 88 que llegué aquí, no había muchos inmigración entonces. Y encima chinos. Yo soy la china para ellos. Claro, Y claro, claro. claro, no habían. Entonces, claro, la gente te miraba así. Y eso lo que me chocó más, ¿no? Te miraba así y los Claro. niños tirando a su madre, ¿no? Su Mamá, padre, mira, mamá, mamá, mira. mamá, hay una china, mamá, hay una china. Es Y verdad. aquí hay gente mayor, ¿no? Los ancianos, claro, ellos quizás en su vida, pues así persona ha visto una mujer china y te miraba, te miraba. Yo me acuerdo de eso. Y eso quizás a mí me ha ayudado Ujú. para poder decir hola. ¿Sabes? Que la gente Claro, que te miraba así, yo le decía, al final claro, pues tomé la decisión, voy a saludarle. Hola, hola. Eso me ha ayudado también a acercarme un poco a la gente, empezar claro. un poco pues a tener relaciones, porque si no, Oye, ¿y el idioma? Porque, vamos, ya me dirás tú la diferencia que hay entre el coreano y el español. Vamos, es que yo, el chino y el japonés y el coreano, para mí eso de otro planeta, ¿no? Para ti sería el español sí, increíblemente complicado, ¿no? sí, es muy, muy complicado y es que es muy difícil, muy difícil. Eh, claro, es que las gramáticas Sí, que no coinciden, los tiempos verbales no, son... que no, no. Entonces, la verdad que para mí que más difícil es eso, aprender el idioma y esto, pero yo he aprendido pues en la calle hablando con la gente y nunca fui a una academia y nada de esto. Entonces, sé que hay mucho defecto porque mi idioma, mi español es de la calle, lo que yo entendí, eso es lo que empecé a aplicar. Pues menos mal que lo aprendiste en Valladolid. Si lo llega a aprender en Málaga no te entiende nadie. Nosotros que unimos las palabras, que al final nadie sabe qué ha dicho, pues menos mal que aprendiste un buen español en la calle. Bueno, así que pues así fue la vida aquí en Valladolid, pero poco a poco pues nada, que con la ayuda del Señor pues Bueno, saliendo adelante. y bueno, tienes una iglesia junto con Rosa bastante grande, ¿no? ¿Cómo surge la iglesia que tenéis ahora? Seguro que ha sido un proceso largo y lento, Claro, ¿no? sí, hombre, yo vine en junio de 88 Ya ves, no estaba ni convertido yo. y, Yo conocí al Señor en el 89. y así que pues imagínate, ya son 33 años. Rosa vino 92 Ujú. y entonces pues empezamos juntas a trabajar y nada, ya sabes, esto poco a poco. Yo siempre digo, mis compañeros misioneros coreanos cuando vienen, sobre todo en España, y es un labor largo plazo. Y Claro. aquí no es como
pues no que tenemos el concepto que un misionero pues se hace ya ¿Qué va, la qué obra, va? sino que aquí es mucho tiempo de sembrar, mucho tiempo de esperar. A veces no hay ningún señal de lo que tú estás haciendo. Sí, 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 sí. Parece que como que, a ver qué pasa aquí, pero yo creo que es la ley de Dios, ¿no? Todo lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Así que mientras sembramos un día, seas tú que sea otro, cosechará. Amén. Entonces, es un largo plazo, poco a poco, y así empezamos. Y gracias a Dios, pues que el Señor que empezó a traer gente y así que pues Pues hoy nos reunimos en un local y aquí en Valladolid. eh, en un con buen... célula, Sí, sí, pues sí. seríamos unos 400 personas, sí. Pues eso aquí es una mega iglesia. Eso en España es una mega iglesia. Pero sabes que hay pues no, que hay gente que van al célula, pero no vienen, no pueden o por razones que sean los domingos no viven la vida comunitaria, pero entre todos y con niños, pues sí, seríamos unos 400 personas, Gloria a sí. Dios. Pues Kim, ya no hay tiempo para más. Pues ya no hay más. ¿Ha visto qué rápido pasa una oreja? 60 minutejos. Pues Pues sí. nada, Kim, muchas gracias, hermana. Yo tenía muchas ganas de escucharte, de saber de tu testimonio, de cómo fue tu vida. Y la verdad que te agradecemos, no solo yo, sino todos los espectadores, que hayas abierto tu corazón, tus experiencias y bueno, que si Dios hizo contigo lo que ha hecho y está haciendo, ser una muchacha recatada en su casa, que no antisocial, de repente el Señor empieza a transformar, o sea que no hay nada que a Dios se le escape y sabe muy bien cómo trabajar con sus hijos, ¿no? Si Dios ha hecho conmigo, se puede hacer con cualquiera. Amén. Y yo digo lo mismo, si yo que era del montonazo, el Señor está haciendo conmigo, fíjate con los que valen, ¿no? Pues un beso, Kim, que el Bueno, Señor te muchas gracias, bendiga. Juan Carlos. Que Muchas, Dios te bendiga. un fuerte abrazo y un saludo para Rosa. Vale, de tu parte. Gracias. Saludo Amén. a la iglesia. Amén, amén. Bueno, venga, hasta Hasta luego. luego. Y a todos nuestros oyentes, bueno, fijaros, qué interesante la cultura coreana, la experiencia de Kim, su padre de Corea del Norte, su madre de Corea del Sur, se cierra la frontera, en fin, esto es para hacer una película. La verdad, yo me alegro de haberla entrevistado y de haberla conocido un poquito más. Sé que es una buena mujer, que es una mujer de Dios, que es una mujer valiente, pero lo que no sabía eran los detalles de su vida y ahora lo sabemos todos nosotros. Así que si quieres escuchar este programa, ya sabes que puedes hacerlo en el canal de YouTube Iglesia del Monte, Proyecto Vida. Iglesia del Monte, Proyecto Vida. Ahí podrás escuchar el canal en cualquier momento. Y ya sabes que nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time. Un breve tiempo para reflexionar. Un fuerte abrazo, cuídate.